Levítico capítulo 15. Recordemos que estos últimos capítulos de Levítico, del capítulo 11 a este 15, se está tratando sobre leyes de pureza. Ya se habló acerca de las leyes de lo que podían comer, los animales que podían comer. Se habló con respecto al parto. Se habló ya de las leyes referente a los tumores, llagas en la piel o lepra. Ahora en este capítulo 15 vamos a estudiar las leyes relativas a las impurezas físicas. Hay 4 impurezas físicas que se mencionan en este capítulo. Voy a resumirlo. Primero empieza con las impurezas físicas del hombre. De los versos del 1 al 5 hablan de una impureza física del hombre inusual. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Dios y su palabra tratan todo tipo de asuntos privados y sexuales, pero no lo hacen de manera inapropiada, al contrario, lo hace de una manera digna. No hay ninguna referencia grosera ni inapropiada en este capítulo, así que entremos con la tranquilidad de que esto es santo y bendecido. Entonces, en esta primera impureza física se refiere a un flujo inusual procedente del órgano sexual masculino como resultado de algún tipo de enfermedad. Cuando esto ocurría, se debía de aislar al hombre para no transmitir la infección. A diferencia de los capítulos anteriores que hablan de la lepra, donde el sacerdote examinaba y diagnosticaba, en este caso no, se le deja todo al individuo, apoyándose él obviamente en estos criterios. Del verso 4 al 12 se nos habla de la propagación de esta inmundicia o de esta impureza física inusual. La inmundicia asociada a un flujo genital inusual de un hombre se propagaba por contacto. Por lo tanto, podía transmitirse en una cama, al lugar en donde se sentare, por contacto directo, lo que tocare. Básicamente había tres formas en que una persona u objeto podía ser inmundo, es lo que nos dicen estos versos. El primer nivel era la inmundicia del hombre, que padecía este flujo genital inusual. El segundo nivel era un objeto o persona que entraba en contacto con el enfermo. Y el tercer nivel era alguien que entraba en contacto con un objeto que había sido tocado por esta persona. La frase hasta la noche, porque dice que será inmundo hasta la noche, es decir, que su inmundicia terminaba cuando terminaba el día. De los versos 13 al 15 nos explica: cuando el flujo genital inusual terminaba, el hombre podía ser limpio ceremonialmente. Después de 7 días, sin ese flujo, ya entonces había una limpieza ceremonial. Se tomaban 2 tórtolas o 2 palominos, se llevaba esta ofrenda al sacerdote en el tabernáculo, se ofrecía como ofrenda por el pecado y como holocausto. Ahora, la segunda impureza, se nos habla de los versos 16 al 18. Esta impureza está relacionada con una impureza física normal de un hombre. No es inusual, es normal. El texto dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, es decir, cuando un hombre tenía emisión de semen, ya fuera accidentalmente o en las relaciones sexuales con su esposa, tenía que limpiarse y respetar un breve tiempo de inmundicia ceremonial. La actividad sexual normal y permitida hacía que el hombre fuera ceremonialmente, acuérdense que todo esto estamos hablando de ceremonialmente, o sea que lo excluía de las actividades ceremoniales en el tabernáculo. Entonces el hombre ceremonialmente era inmundo, pero esto no era una condena de Dios al sexo, de ninguna manera. Era una forma de prevenir un aspecto de corrupción sexual y espiritual común en el mundo antiguo. La prostitución ritualista o ritual a menudo se practicaba en las religiones paganas. Era muy común ver en los templos paganos prácticas espirituales y sexuales dentro de los templos paganos, y esto Dios lo quiso evitar en su pueblo.
Otra parte del texto dice, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. En caso de que esta emisión de semen, tanto el hombre como su esposa, era en una relación sexual de su matrimonio, tenían que lavarse ceremonialmente y respetar un breve tiempo de inmundicia hasta la noche, los dos. Debemos entender que Dios va a lo más privado de nuestras vidas. Hay cristianos que no quieren hablar de estos temas con Dios y se avergüenzan o les da pena. Pero Dios va más allá de solo un ritual de domingo. Dios quiere estar en los asuntos más privados de nuestra vida para bendecir. Y es donde tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos. La tercera impureza que se menciona en este capítulo es la impureza física de una mujer. Primero, durante la menstruación, que eso era lo normal. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, dice el texto. En este caso es su menstruación normal. Su inmundicia ceremonial se podía propagar a través del contacto directo, a través de un objeto sobre el que se hubiera acostado o sentado. Esta inmundicia ceremonial de la mujer duraba 7 días y no se ordenaba ningún lavado específico ni tampoco ninguna ofrenda. O sea, no había nada de eso, solamente era su inmundicia ceremonial. Había por lo menos otro beneficio para las mujeres, es decir, las leyes, este tipo de leyes proporcionaban a la mujer un descanso de las tareas domésticas, ya que estaban inmundas ceremonialmente. También les daban un descanso del cuidado de los niños y de las relaciones conyugales. Así que Dios cuidaba todo ese aspecto a través de estas leyes. Y por último, la cuarta impureza que se menciona son las impurezas físicas inusuales en la mujer. En el caso de flujo de sangre, fuera de la menstruación normal, de mayor duración, la mujer también era ceremonialmente inmunda. Y cuando el flujo inusual terminaba, se llevaban el mismo rito que con el flujo inusual de semen en el hombre, y el mismo rito que se usaba. Por último, en los últimos versos del 31 al 33 habla del resumen de las leyes para las impurezas físicas. Y aquí nos explica cuáles eran estas razones por las cuales Dios dio estas leyes. Dice, estas leyes eran dadas por razones higiénicas y además tenían aplicaciones espirituales, ya que Dios cuidaba que todo lo sexual, todo lo que era el hombre se tenía que hacer de una manera santa, se tenía que hacer de una manera correcta. Además, repito, era en el tiempo antiguo las ceremonias horribles, sexuales, espirituales, entre comillas, era muy común. Y por último, estas leyes prevenían cualquier enfermedad, cualquier transmisión de enfermedad. Así que termino con esto. Nuestra limpieza es completa ahora en Cristo. No necesitamos seguir estas reglas. Sin embargo, sí debemos seguir nuestro dominio propio y cuidar lo que hacemos. Porque mientras permanezcamos en Cristo, como dice el texto, debemos vivir y andar en luz como Él está en luz. Y si hacemos eso, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.